Hola, estoy hoy con Cristian Albelo. ¿Qué tal estás, Cristian? Muy bien, encantado de estar otra vez aquí, una vez más. Bueno, yo no sé si te voy a presentar por si alguien escucha este episodio y no escucha otros en los que has venido, porque hemos hablado de diseño de interacción en el podcast. Y bueno, contaros que Cristian lleva siendo mi compañero de batalla durante varios años, en los que yo soy freelance, Cristian también. Y bueno, pues hemos trabajado en muchos proyectos juntos, colaborando mano a mano en proyectos para muchas empresas y de hecho seguimos haciéndolo, ¿no? Entonces, bueno, hay otra cosa y es que este 2025 involucré a Cristian, te involucré en mi escuela. Y entonces viniste ya el año pasado a dar una introducción a Figma, a mi escuela de Tribux, y el mes que viene, es decir, en junio, vuelves otra vez para actualizar esa masterclass de introducción a Figma con todo lo que ha traído nuevo Figma, que es de lo que vamos a hablar en este episodio. Pero claro, Cristian, tenemos un problema en este episodio, es que esto es solo audio, es un podcast. Claro, es difícil representar solo con voz lo que en realidad se ve mejor, pues compartiendo pantalla. Pero comentar también que el año pasado no solo hice la masterclass, sino que también vimos las novedades de la nueva interfaz de Figma, de la UI 3, Sí, es verdad. que también lo comentamos. Eso viniste, creo que fue en diciembre del año pasado, ¿verdad? Del 2024. Algo así, sí. Bien, pues y este año además también hemos sacado un curso de Figma que ya está en la escuela y que que quiera echar un ojo, vamos a dejar algunas lecciones gratuitas para verlas. Dejaré el enlace debajo de este vídeo y de, si estás escuchándolo en el podcast, pues debajo en la descripción del podcast para que eches un vistazo porque, Cristian, una cosa que yo no sabía es lo buen profesor que eres. Yo tampoco, no tenía ni idea. No, pero a ver, al final estoy utilizando Figma a diario, entonces lo único que tengo que hacer es narrar lo que voy haciendo. Y bueno, pues al final también necesita práctica, como todo, pero ahí va saliendo. Muy bien. Venga, pues vamos de lleno porque tenemos media horita. Vamos a ver si conseguimos hablar un poquito por encima de qué ha traído, qué novedades trae Figma en esta actualización, que muchas de ellas están en fase beta. Y es que ahora mismo si entras a Figma vas a ver una barrita arriba que yo he abierto Figma por aquí para verla y que te dice, hey, ven a entrar, entra a ver las novedades que tiene el config, ¿no? Dice, chequea las novedades y tal, y le das a ver qué hay nuevo y ahí sale una pequeña modal donde te dice que en el config del 2025 pues han venido estas novedades que lo que pone es Draw in Figma, Grid in Figma, Figma Batch, Figma Sites, Figma Make. Bien, como siempre, no sé si lo he pronunciado Correcto. bien, pero eso es lo que ponen esas modales. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de Draw in Figma? Cuéntame. Vale, pues es como un nuevo entorno realmente dentro de un archivo de Figma. Antes teníamos la parte de diseño y el Dev Mode. Pues ahora han añadido uno más que es Figma Draw, donde añaden varias herramientas para facilitar pues, el dibujar con herramientas con pinceles. Podemos crear nuestros propios pinceles también. Han mejorado toda la parte de la edición vectorial. Por ejemplo, añadieron un lazo, como por ejemplo tiene Photoshop, para poder elegir mejor los nodos que queremos cuando entramos en ese modo de edición vectorial. Tenemos también nuevos rellenos y texturas, que ahora podemos crear patrones dentro de un frame y después pasarlo y crear ese patrón dentro de otro frame más grande. Te digo, esto es complicado de representarlo solo con audio, estaría bien después que en la masterclass que lo veamos. Después podemos hacer una serie de transformaciones, por ejemplo, transformación radial, que podemos repetir un objeto de manera radial, que esto no lo teníamos hasta ahora nada parecido, y también podemos repetirlo de manera horizontal o vertical. Eso es muy parecido a lo que teníamos con Auto Layout, pero más basado ahora en una forma concreta, ¿vale? Se van a hacer auténticas virguerías con eso. Las personas más creativas van a sacar un partido increíble, ¿verdad? Después tenemos el trazo dinámico, que
esto sí que es difícil de explicar, pero puedes como hacer que vibre el trazo, hacer que se vea como con ondas y cosas así. Una cosa que no está implementada todavía es la anchura variable del trazo. Normalmente teníamos un trazo que a lo mejor medía 2 píxeles. Pues siempre era continuo esos 2 píxeles. Pues ahora, un poquito más adelante, ya cuando lo implementen, o sea, puede hacer que en un nodo concreto, pues en vez de esos 2 píxeles, pues mida 4 y en este otro 2 y en este otro 2. Y así va a ser como más grueso. Para dibujos, hacer, sobre todo para sombras y cosas así, va a quedar muy bien. Después, la manera de tratar lo que teníamos antes como las operaciones booleanas, con los vectores, de sumar o restar los vectores a la forma, se va a hacer como la herramienta de, no recuerdo exactamente el nombre de Illustrator, creo que se llama, no recuerdo, pero vas arrastrando el ratón por las formas y vas sumando o restando, según quieras, esa forma vectorial. Y más o menos esto es todo de Figma Draw, si no recuerdo mal. Yo te decía que si contábamos algún cotillo, me estoy acordando ahora que he compartido en el Discord que tenemos de la comunidad de Tribux, en el canal de Design Tools. Yo compartí que alguien en LinkedIn estaba contando que bueno, que sí, que todo muy bien estas actualizaciones, pero que da la sensación de que están empezando a, bueno, ya sabes que se intentó hacer una fusión con Adobe, Ujú. que se paró, la Unión Europea lo paró porque era consideraban que era un monopolio. Sí. Y alguien decía en LinkedIn el otro día, la semana pasada, decía, bueno, es que realmente están generando su propio monopolio, porque esto del Draw es un Illustrator lo que están haciendo. Claro, es que ahora, tanto con Draw, con Sites, con Bash, o sea, están compitiendo con muchas otras herramientas, ya sea con Canva, con Framer, con Webflow. Al final quieren hacer su propia suite y captar a la mayor parte de audiencias posible. Ujú. O sea que no hacía falta el haber evitado, bueno, yo me alegro que eso no pasara, que se fundiera Mm. con Adobe, pero al final sí que vamos hacia un monopolio un poco creado por Figma, ¿no? De acaparar cada vez más y más mercado. Sí, Y ya veremos dentro de unos años si esto es bueno o no es bueno. Lo que a mí me preocupa quizás es que suban los precios, ¿no? que subirán, seguramente. Subirán. Al final, a lo mejor al principio te deja un poquito probar, sobre todo ahora cuando está en beta te dejan probar de manera gratuita, pero después ya te cobran, obviamente, o poco a poco, a medida que vayan añadiendo herramientas, pues van a ir subiendo los precios. Y cuidado, por ejemplo, bueno, lo voy a decir ahora que si no luego se me olvida. En el grupo de trabajo, en el curso de grupo de trabajo, estamos trabajando con Fishjan en la primera fase del research y el otro día hablábamos de crear más páginas, ¿vale? Y me dijo una de las diseñadoras, mejor que no, mejor trabajar en la primera página porque me ha pasado que las siguientes páginas ya que te quieren cobrar, o sea, no te dejan verlas si no estás pagando. Entonces también un aviso desde aquí para todas las personas que estáis usando Figma, que sepáis que tiene funcionalidades gratuitas que pueden pasar de repente a funcionalidades de pago y te encuentras con que no puedes acceder a cierta parte de tus diseños si no pagas. Y esto es un problema también. Ya. Pero volvamos al tema, lo siento, pero me he salido un poco. Vamos a esa otra nueva funcionalidad o área de Figma que se llama no, vamos a Grid in Figma. ¿Qué es esto de la grid? Sí, pues es una funcionalidad que se venía pidiendo ya desde hace tiempo en Figma y es mm, una manera mejorada o diferente de crear, de maquetar o de crear composiciones. Con Auto Layout teníamos solo una dimensión para maquetar, ya sea horizontal o verticalmente, como comenté antes con ese repetidor de vectores. Pero ahora con Grid tenemos dos dimensiones, tenemos filas y tenemos columnas, y podemos hacer que los elementos se comporten de manera responsive y que ocupen una serie de filas o de columnas según necesitemos. Es muy útil para hacer, por ejemplo, galerías de fotos o estas típicas bento boxes. Y es algo que ya comenté, por cierto, en el curso de Figma, aunque no estaba, pero sí comentaba que es algo que está en código, que es el CSS Grid, y comentaba que
que es interesante saber cómo funciona también la parte de código, lo explico muy por encima, no es nada avanzado, pero para entender eso, qué es lo que se puede y no se puede hacer, Ujú. ¿vale? Y por lo que he estado viendo, aquí en Figma es muy fácil de utilizar. Simplemente es como crear una tabla en Word, que tienes un selector, pones dos columnas, tres filas, por ejemplo, y ya vas arrastrando los elementos dentro, que se pueden a su vez anidar con más auto-layouts y imágenes, lo que quieras. Es súper versátil. Y ahora viene otra actualización que se llama Figma Booth o Bath, no sé muy bien cómo se pronuncia, y que dice, crea y comparte recursos de marca a gran escala. Para mí este es el más complicado de entender. Eh, de entender, sí, pero seguro que después, sobre todo, es fácil. Pero básicamente está más pensado, es lo que comentaba antes de competir con Canva, que puedes crear tus plantillas, tus recursos y después compartirlo con pues el equipo, la empresa, hacer una unidad ahí de plantillas y que después se puedan diseñar en lote porque se puede conectar, por ejemplo, con una hoja de Excel y replicar esa plantilla en diferentes diseños. Eso, por ejemplo, en el config lo enseñaron con los diferentes ponentes que iban a config. Pues si tienes que hacer, vienen 20 ponentes, por ejemplo, con una misma plantilla le pasas esa hoja de Excel, pues todos los nombres los pones en esta caja de texto. Las imágenes las coges de aquí y la fecha y esto total. Lo conectas y ya te lo replicas 50 veces y te ahorras muchísimo trabajo. Más o Vale, menos ese es el resumen. o sea, este sería el plagio de Canva. Yo creo que sí, es lo más parecido. Vale, aunque Canva tiene muchas más cosas. Yo Sí, uso sí, Canva claro. para las redes sociales. Sí. Figma Sites. Vale, es el que viene a competir más bien con Framer, Webflow y WordPress con Elementor incluso. Es directamente para hacer las páginas web dentro de Figma. Incluso te van a dejar publicarlas. De hecho, ahora creo que de manera gratuita, tendría que confirmarlo, pero creo que te dejan por lo menos entrar y usarlo. Em, Siempre desde un punto responsive. La interfaz es muy similar a la de un archivo de Figma. A la izquierda con el tema de las páginas y las capas. Y después en el lienzo tienes mm, el frame que después se replica a los diferentes breakpoints. Puedes hacer tablet, puedes hacer móvil y si haces un cambio en tablet se replica automáticamente en tablet y en mobile. Y te puedes traer también componentes de Figma que hayas diseñado o puedes trabajar con plantillas que ya venga en Figma. Mm, Aparentemente funciona bastante bien, sobre todo la parte de interacciones, creo que tiene un buen salto de calidad ahí y tiene interacciones ya no solo típico de botones cuando pasas por encima, sino algo más complejo como que se escriba un texto, que el efecto parallax, por ejemplo. Eso está muy bien. Y es verdad que han mantenido la consistencia visual, como decía, de la interfaz de un archivo de Figma normal con este de Sites, porque para hacer estas interacciones, la barra lateral derecha, tenemos la parte de interacciones, que antes era prototipo, pues ahí tienes todas las interacciones. Que si has utilizado Figma, pues no tiene pérdida. Ahí lo vas a encontrar fácil. A ti te parece todo fácil, Cristiano, y esto me preocupa. Bueno, es verdad. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Ya veremos en la masterclass cuando la des, Sí. que ya nos dará feedback la comunidad de la Escuela de Tribus, a ver Mm. cómo lo ven, si es difícil o no. Y ya para finiquitar viene el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Más potente, que se llama Figma Makes, que dice, traslada tus ideas rápidamente a un prototipo funcional. Sí. Básicamente, utilizar la inteligencia artificial con la que han conectado Figma, que es la de Claude 3.7, creo que era, que de hecho lo pone ahí cuando se utiliza, em, para hacer diseños. Y tanto podemos trasladar un diseño que ya tengamos en Figma, pasárselo a esta inteligencia artificial y que le dé vida. Es decir, crea estas interacciones aquí a través de un prompt, le damos esa serie de instrucciones y después se pone a trabajar, hace todo el código que necesite y pues,
trae a la vida ese diseño. La verdad es que si no lo he podido probar mucho todavía, pero si de verdad consigue eso, el hacer prototipos que antes costaba muchísimo, nos va a facilitar muchísimo la vida. De hecho, tiene mucha relación el Figma Sites con Figma Make, ¿no? Entiendo. Al final la inteligencia artificial está conectada y de hecho había algo de Code Layers que no he visto ahora aquí en las notas, pero que va a permitir en una parte del diseño que podamos seleccionar y simplemente modificar una parte de ese, o sea, por ejemplo, una caja de texto, una card. Dices, toma esta card y hazle una acción concreta, solo esa parte. Así no tiene que regenerar todo el código, como venía siendo hasta hace poco otras herramientas de inteligencia artificial, que te tenía que regenerar todo el código cada vez que hacías una iteración. Y eso la verdad es que no lo veía nada eficiente, porque al final tardabas muchísimo. Pues entonces esto, un click and edit, es que no recuerdo exactamente cómo se llama ahora la funcionalidad, pero simplemente un cursor, seleccionas una capa y le dices, cámbiame esta parte, o anímame este texto, o lo que se nos ocurra. De hecho, justo ayer que estaban con el config de Londres, estaba viendo un ejemplo que podían hacer con Make, casi que aplicaciones, o sea, se veían sencillas, pero es algo que no se había hecho hasta ahora, que por ejemplo, una herramienta para hacer música. Seguías una serie de compases, le ponías la batería, el bombo, la caja, así, con diferentes tiempos, y al final podías hacer música. O sea, en Figma, o sea, curioso. Bueno, todo lo que nos ha traído Figma, yo la verdad es que no lo esperaba. No sé si quien está escuchando esto sabía o se imaginaba que iba a dar este cambio. Es verdad que la comunidad de diseño llevaba muchos meses diciendo, oye, Figma, o te pones las pilas o te van a comer el terreno, ¿no? Otras aplicaciones que estaban saliendo, Edward lo decía mucho, Edward, que para quien no lo sepa también lo trae, Edward Chechique, que ha venido también al podcast varias veces a hablar de inteligencia artificial, él lo decía, ¿no? Todas estas herramientas que estaban pasando a crear código, decía, si Figma no lo hace, se va a quedar atrás. Y justo Figma estaba ya haciéndolo. Sí, claro. Lo que pasa es que tiene que esperar un poco a que se dé el config para tener algo grande que presentar. Y la verdad es que han presentado bastantes cosas. Sí es verdad que se han centrado mucho en expandir, más que en mejorar o añadir funcionalidades, como puede ser la de Grid, que está muy bien, pero a lo mejor se necesitan más cosas. Hay gente que crea más sistemas de diseño que dice, vale, las variables están muy bien, pero a lo mejor se nos queda cojo por una parte. Y a lo mejor son cosas que se llevan pidiendo tiempo y no las hacen porque estaban con otras cosas. Sobre Claro. todo con la inteligencia artificial, que se entiende porque al final casi que es lo que toca ahora mismo. Igualmente quería comentar también que son cosas que no han presentado en el config, pero han ido añadiendo a lo largo de este año. Una es que la nueva interfaz, la UI3, ya es obligatoria para todo el mundo, ya no se puede cambiar a la anterior. Ujú. Por si alguien está muy acostumbrado a esta, o sea, a la anterior, ya que se vaya acostumbrando a la nueva. Son tres cositas nada más. Después tenían un atajo nuevo o mejorado de ir al componente principal cuando estabas en una instancia. Después pusieron el botón de colapsar las capas, que eso está bien porque antes creo que había un atajo, pero yo la verdad es que ni me acuerdo y no lo solía hacer. Pero ahora sí lo tengo más a mano, simplemente encima del panel de capas le das al botón y te colapsa todas las capas que hay o te las abre. Y por último, y el más visible, es el del contrast checker en el selector de color, donde puedes ver si tu combinación de colores tiene un contraste suficiente de AA o AAA para saber si es accesible o no. Y esto sí que creo que es una mejora importante, que va a ser, por cierto, que plugins como Stark u otros de accesibilidad pues pierdan un poquito de fuerza. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues todo esto lo va a explicar Cristian en la Escuela de Comunidad de Tribux. Tienes el enlace debajo de este vídeo o de este audio si lo estás escuchando en el podcast. Y si estás en mi newsletter, vamos a ser, Cristian y yo, yo creo que es buena idea, Cristian, que quien esté en mi newsletter reciba una invitación al directo, no a la grabación, pero al directo, Sí, claro. pero tienes que estar en mi newsletter, si no, no vas a recibir nada. Es gratis, así que...
Así que la newsletter es gratis, sí. Por eso. Igual que el podcast. Muy bien. Pues hacemos eso, cerramos aquí estas novedades de Figma. A mí se me olvidó decirte, porque hemos hablado antes de grabar este episodio, que estábamos hablando y tú me has dicho un concepto que es parecido a no code. También por cerrar un poco, porque yo no conocía ese nombre. No code son herramientas, pues por ejemplo WordPress, que puedes crear una página web de forma totalmente visual sin saber código, ¿no? Entonces, esa es lo que significa no code, herramientas de no code. Pero tú habías dicho ahora otra expresión, ¿no? ¿Cómo Vibe coding. Vibe coding, ¿qué? Coding. Sí. A ver, está relacionado con la inteligencia artificial y es, o sea, literalmente programar por vibras, pero bueno, sería simplemente programar con inteligencia artificial. Sería un prompt to code, que es lo que hace Figma Make. Y venían haciendo otras inteligencias artificiales como Claude, que es la que utiliza ahora Figma. Y se ve que se han inventado ese concepto, ese nuevo término, muy de marketing, creo yo, pero bueno, al final es utilizar la inteligencia artificial para todo lo que pueda. En este caso, hay herramientas también como Lovable que sirven para esto. Y no sé, un término nuevo que se va consolidando, pues te digo, yo creo que es puro marketing, pero si funciona, hay gente que está programando sin tener ni idea de programación, ya seguro que los programadores dirán, bueno, esto no es programar como tal, o el resultado que te da no es óptimo, pero bueno, al final está haciendo que gente que no sabe programar, pues haga cosas, al igual que con diseño. Al final hay gente que no se dedica al diseño y con inteligencia artificial pues está sacando cosas, con mejor o peor calidad, pero ahí está. Yo diría con peor calidad. Bueno, sí. Bueno, quien quiera aprender más de Figma, si quieres aprender más de Figma, que sepas que tenemos esta masterclass de introducción a Figma, donde podrás ir al directo. Pero si quieres ponerte las pilas totales, tienes el curso de Cristian Albelo. Solo tienes que entrar en escuelatribux.com y ahí verás una sección de cursos. Y si lo que te quieres poner las pilas es en inteligencia artificial, también tenemos el curso de Edward Chechique, que puedes comprarlo grabado. Que está recién grabado además, porque lo finalizamos hace tan solo 10 días. Y ahí en cursos pues puedes encontrar los dos cursos, así que espero que te haya parecido interesante este mini episodio sobre la actualización de Figma, donde ves cómo está pegando fuerte la inteligencia artificial. Esto ya es una realidad. Para quien no quiera mirar lo que se viene, ya voy diciendo que tienes que mirarlo, no puedes intentar, o sea, es obvio que la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas y en nuestras formas de trabajar en el mundo tecnológico, así que si formas parte de él no puedes darle la espalda. No sé qué opinas tú de esto, Cristian. Totalmente. O sea, yo, si no es una, es otra, estoy utilizando, por ejemplo, ChatGPT todos los días. En Figma, la de Adobe para a lo mejor generar imágenes, lo que sea. Al final, casi que nos volveremos dependientes de la inteligencia artificial, igual que nos hemos vuelto dependientes, y me remito al apagón de hace poco, de la electricidad, de internet, de cualquier herramienta que nos facilite la vida, básicamente. Me gusta mucho esa explicación, mucho mejor que la Es que, mía. es que tal cual, porque que al final son herramientas, nos hacen tener mejor productividad, o sea, ¿por qué no vamos a usarlas? Claro. Pues mil gracias, Cristian. Nos vemos en A ti por junio. invitarme. Bueno, yo a ti te veo todas las semanas, pero en la escuela, pues y comunidad de Tribux, te vemos en junio. Allí nos vemos. Venga, hasta luego. Bueno. Adiós. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux. Un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.